Ok, entonces hoy, ¿qué pasó hoy? Efemérides. ¿Se acuerdan de efemérides? Sí, ¿Se acuerdan? la televisión al final. Claro, que ponían las cosas que pasaron. Sí, Bueno, esta es la fecha hoy en el calendario hebreo. ¿Saben qué fecha es hoy? el 8 de Teibes. Sí, señor, muy bien. Shkoya, El 8 de Teibes. sos una... A ver, pero ¿qué pasó? Sos como la brujita Verón. Yo sé la fecha, pero no sé lo que pasó. Me intriga. Bueno, el 8 de Teibes. ¿Qué pasa el 8 de Teibes? El 8 de Teibes dice en Megillas Tainis, dice que fue un día tan duro para el pueblo de Israel como cuando se cometió el peor pecado de la historia. El becerro de oro. Sí, señor. Wow. Pero no estamos hablando de en los tiempos justo después, acabamos de tener Hanukkah, y justo saben que la historia de Hanukkah ocurrió justo después que falleció Alejandro Magno. Alejandro Magno fue uno de los reyes más poderosos de toda la historia de la humanidad, conquistó todo el mundo, sí. Y él respetaba mucho a los judíos. Era amigo de Israel. Sí, sí, 100%. Estudiaba Torah, un tipo muy, muy inteligente. ¿De dónde era originario? Griego. Razón por la cual muchos judíos también se llaman Alejandro. Sí, señor, Alexander, correcto. Entonces, después que él fallece, viene un rey que se llama Ptolomeo. El reinado de él se dividió, estaba Egipto, Grecia y Siria. ¿Siria tan importante era? Sí, señor, greco-sirio. Entonces estaba la dinastía, se pasaban a Israel de un lado al otro. Y este rey Ptolomeo, la famosa biblioteca de Alejandría, que fue durante muchísimo tiempo en la historia una de las bibliotecas más grandes del mundo que había, este rey Ptolomeo la quiso hacer la más grande de todas, y es otro el punto que hizo que se traduzca la Torá en el griego antiguo, ¿sí? El idioma la cultura que reinaba en aquel entonces. Y eso dice la Torá, que por eso fue, por cuanto que la Torá, él puso a 70 sabios judíos, rabinos de los más grandes que había en el mundo, los puso en 70 habitaciones diferentes y que cada uno tradujera la Torá al griego. Y así ocurrió. Y dice que ese día, este es justamente hoy a la noche, el 8 de Tebet, fue un día, por cuanto que tradujeron la Torá al griego, fue un día tan malo para los pueblos de Israel como cuando hicieron el becerro de oro hace miles de años atrás. Monte Sinaí. El pecado. Fue una cosa tan tremenda, tan trágica, como cuando hicieron el peor pecado. La pregunta es, sabemos que la Torá es exacta en todas las expresiones que dice, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál fue la cosa tan mala de haber traducido la Torá al griego? De hecho, no sé si ustedes saben, pero ¿cuándo es la primera vez? Hoy en día está la Torá traducida a casi todos los idiomas, que está traducida al francés, muchos libros, al ruso, a esto, al yiddish, muchos al español, ¿sí? ¿Cuándo fue la primera vez que se tradujo la Torá? ¿Saben? ¿Que se tradujo el Torah? Sí. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? La primera vez que se tradujo la Torá. No le des muy duro, Claudio, un poquito. ¿Está apagado? Sí, pero no le des muchos grados porque me congelo después. Está viejo. ¿Cuándo? Bajar un poquito. ¿Cuándo? 500 años. ¿Ustedes escucharon hablar del famoso Moisés? Moshe Rabbeinu. Sí. 2000 años. Moisés Rabbeinu. La Torá dice específicamente que Moisés Rabbeinu tradujo la Torá a las 70 lenguas que hay en todo el mundo. Yo iba a decir eso también. Porque había Entonces, cuando se hizo. ¿Sí? Sí, Después que se entregó, entramos a Israel, justo antes de entrar a Israel, justo Moisés Rabbeinu trabajó Baera y Tevis, y la Torá dice que trae el tradujo ahí. Y no solamente eso, entonces Moisés Rabbeinu ya tradujo la Torá. Y no solamente que la tradujo al griego, sino que la tradujo en las 70, en todas las lenguas que había en el mundo, ¿sí? La pregunta que tenemos es, ¿cuál es el problema de traducirle al griego? Alan, ¿sí? Bueno,
El asunto es así, si Moisés Rabbeinu ya la había traducido Sí. al griego, el problema es que los griegos la habrán traducido mal, como ellos querían. Ok. Entonces, estás por ahí, le pegaste en el palo, ahí casi Messi. Ahí. Digo, yo me imagino. Pueden aceptar algo mal traducido, no. Entonces, la cosa es que esa traducción que hizo Moisés Rabbeinu se perdió. Esas traducciones a los 70 lenguas que hay en el mundo, eso fue en el monte de Sinaí cuando salimos de Egipto hace más de 3.300 años atrás, y eso se perdió. Estamos hablando de esto que pasó hace poquito más de 2.000 años atrás. Significa de hace 3.300 y pico de años atrás, hace 2.000 años pasaron más de 1.000 y pico de años. Entonces, esa traducción original de Moisés Rabbeinu se perdió. Entonces, por eso tradujen eso, quizás contestaría tu pregunta. Pero la pregunta sigue siendo y es más grande todavía. ¿Por qué? Porque la misma Torá, los sabios dicen que si hay una lengua en la cual la Torá, entre otras cosas, es la cultura más compleja y más profunda de todas las culturas que jamás hubo en toda la historia, es claramente concede una sabiduría divina que viene de Dios. El ser humano, Dios se achicó, Dios es infinito, su sabiduría es infinita, y Dios se achicó para que el cerebro del ser humano, el intelecto humano pueda entender los conceptos de la Torá. Sin embargo, a pesar de que Dios se metió, uno puede entender, cuanto más inteligente el ser humano es, más puede entender la profundidad divina e infinita que tiene la Torá. Entonces, traducir a la Torá es todo un trabajo gigantesco. Y para poder explicar bien todas las palabras, todos los conceptos de la Torá, no todas las lenguas del mundo pueden expresar bien los conceptos. Entonces, la Torá dice que el griego antiguo específicamente, es un lenguaje que está permitido y se puede perfectamente traducir la Torá. ¿Sí? Es la lengua casi la mejor, la más pura, la más sabia que cuenta la historia después del hebreo original, por supuesto, ¿sí? Pero si la misma Torá te está diciendo que está permitido traducirla al griego antiguo, al mismo tiempo la Torá nos está diciendo que justo cuando se tradujo al griego antiguo fue tremendo. Entonces la contestación es la siguiente. La contestación es que cuando Moisés Rabbeinu traduce la Torá, fue específicamente para difundir la Torá ante toda la humanidad. Todo el mundo sabía que Dios nos sacó de Egipto con los milagros más grandes de la historia, incomparables a cualquier otro milagro que ocurrió en toda la historia de la humanidad, de todo el mundo. Y todo el mundo estaba diciendo, bueno, Dios les entregó la Torá al pueblo de Israel. Entonces ahí las naciones podrían haber aprendido. Todos los goyim podrían haber aprendido. Al final no aprendieron. ¿Cómo se enteraba el mundo entero en esa época? Es una buena pregunta. Primero, hay razones sobrenaturales milagrosas y hay razones lógicas naturales. La razón natural lógica es que Egipto era la superpotencia más grande del mundo, y encima de ser la superpotencia más grande del mundo, era la nación que controlaba la economía mundial. Wow. Tuvimos ahora, ayer, que Yosef, él va a Egipto, se transforma en el virrey de Egipto, y el segundo después del faraón, y hay una hambruna gigantesca mundial, y él hace que todo el mundo venga a Egipto, y ahí se transforma en Egipto en que sea la superpotencia más grande, una economía gigantesca, porque todo el mundo venía a comprar comida. Él anticipó con los sueños del faraón, sabía que iban a venir esta hambruna, y empezó a acumular comida, trigo y granos para los años de hambruna que vinieron después. ¿Algún motivo especial por la hambruna? ¿O mandado por Hashem? Todo es mandado por Hashem, seguramente, seguro que sí. Pero la cosa es que entonces cuando salimos de Egipto, todo el mundo vio cómo este pueblo, los judíos, que éramos, no solamente que éramos nadie,
sino que éramos los esclavos dentro de Egipto. Había muchas naciones que vivían en Egipto en otros lugares, pero no eran esclavos. Nosotros éramos los esclavos dentro de Egipto y de repente pasar a ser esclavos, de repente vaciamos Egipto. Todo el dinero que había en Egipto lo sacamos de Egipto, nos transformamos en, imaginémonos, Estados Unidos es la superpotencia más grande del mundo. Imaginemos que de repente los judíos empezamos a vaciar a toda la economía de Estados Unidos, todos los judíos del mundo. Imaginemos que estamos hablando. Ahora cuando venga Moshiach la vas a obtener, pero con creces. Pues dice, cuando venga Moshiach, dice que va a haber mucho, los judíos nos hicimos súper ricos cuando salimos de Egipto, cuando venga Moshiach vamos a ser muchísimo más ricos de lo que cuando salimos de Egipto. Eso ahora pasa, está a punto de pasar. Ok, la cosa es que, entonces la razón por qué todo el mundo se enteró de lo que pasó en Egipto, porque Egipto era la superpotencia más grande del mundo. Después, además de eso, la razón sobrenatural, milagrosa, es que los milagros que ocurrieron en Egipto, y específicamente la partición del mar, de los juncos, que fue el milagro más grande de la historia, las aguas se partieron no solamente en el mar de los juncos, que pasamos al salir de Egipto, sino que todas las aguas de todo el mundo se partieron. En el mismo momento. En ese mismo momento, Dios hizo, la gente, ni las películas, ni las novelas, nadie te dice lo que pasó. Nunca había escuchado eso. Porque la Torah, la persona, los que hacen las películas, no entienden las novelas, ellos creen que su imaginación, su mente, es mucho mejor. Si una persona se pone a ver los detalles que Dios mismo, que ocurrieron verdaderamente, que Dios dice en la Torah, es la novela, la película, el guión más grande de toda la historia. Entonces, una de las tantas cosas que pasaron, los milagros que pasaron, es que las aguas no se partieron solamente ahí a salir de Egipto, sino que se partieron en todos, en Chascomús, en alguna Chascomús, en Mar del Plata, en Cuba, en todos los lugares del mundo se partieron las aguas. Entonces, ahí se enteraron entonces. Exactamente. No sabemos realmente porque todo el mundo no estaba descubrido en esa época. Sí, no, hay. Porque América se fue descubrido hace 600 años y Sudamérica. Hay libros de diferentes naciones en la historia de India que dicen que en un momento se partieron las aguas. O sea, en todas las naciones del mundo supieron que, además de cuando dijimos la razón principal, que Egipto era la que controlaba la economía de todo el mundo, y cuando los judíos han desaparecido de Egipto, el mundo se lo sintió, se dio cuenta. Ok, pero la cosa es que entonces, volvemos a la pregunta, entonces tenemos que mostrar la pregunta ¿por qué? Es que no solamente que fue malo traducir la Torá al griego antiguo, sino que dice que es tan malo como el pecado, el peor pecado de la historia, el becerro de oro, ¿sí? La contradicción es la siguiente: empezamos a decir que cuando Moisés, cuando Dios entregó la Torá a través de Moisés, entonces Moisés tradujo toda la Torá. Sin embargo, había una razón divina detrás de eso. ¿Por qué Moisés traduce la Torá? Justamente para darle la chance a todas las naciones del mundo de poder entender y acercarse a lo que Dios quiere. Sin embargo, todas las naciones del mundo, nadie le importó un pepino. Los judíos somos los únicos que seguimos escuchando y haciendo lo que Dios quería, ¿sí? Pero había una razón divina atrás de por qué traducir todo. En este caso, lo que pasó con el rey Ptolomeo viene justo después que muere Alejandro Magno en Grecia. Entonces ahí lo que ocurre es exactamente lo opuesto. No solamente que Dios no dispone que se traduzca de vuelta la Torá, por más que está permitido, sino que acá el rey Ptolomeo es lo que hizo él fue forzar la traducción. Los judíos no queríamos traducir la Torá. Significa que una persona que no sigue, estos griegos estaban metidos en idolatría. Y lo que querían hacer ellos es solamente gozar, como sabemos en la historia de Hanukkah, querían conocer la parte intelectual de la Torá sin ponerlo a Dios. Quitarle la parte de Dios que está dentro de la Torá. Hacé todo lo que vos crees en la Torá. Ponete filín si querés, todo, estudia un montón tu filosofía judía, lo que quieras, pero no lo menciones a Dios. Lo querían convertir en una novela. Ciencia, filosofía no novela, una ciencia. La ciencia, hoy hay científicos hoy en día que no creen en Dios. Claro. Gente muy inteligente. Entonces, en aquel entonces también, los griegos querían hacer esto. Y estos griegos, este rey Ptolomeo, fue justamente el que forzó
a los judíos a traducir la Torá. Esta tremenda impureza que hubo en Grecia, en el Imperio griego en aquel entonces, de repente la Torá empezó a formar parte, a usar la energía de la Torá justamente para eso. Entonces, por eso es que está dicho que es un día tan malo para el pueblo de Israel como el pecado del becerro. Porque obviamente porque la Torá, una persona está haciendo lo más divino que existe, que es la Torá, metiéndole un montón de impurezas, tratando de transformar en lo más impuro de todo, ¿sí? Y bueno, pasaron milagros con esto, lo otro, bueno, eso es lo que ocurrió hoy. Hay otra opinión que dice que... Señor Rabino, Sí, aquí Carlitos quiere hablar. sí. Una pregunta. Yo había escuchado que eran 12 rabinos que habían hecho la traducción. Y los 12 se pararon en 3 y cuarto. 70. Bueno, yo había enviado 12, Sí. son 70, pero bueno, los que hicieron la traducción, todos hicieron una traducción trucha a propósito para que no sea perfecta, y todos hicieron la parte trucha exactamente en toda la traducción. ¿Y por qué había que hacerlo trucha? ¿Por qué tuvieron que corregirlo todo? ¿Por qué no la tradujeron todos de la mejor manera Porque no posible? querían divulgar la verdad de la Torá. Hashem hizo todo ese milagro, lo hizo él. No, había cosas que se iban a malinterpretar si la traducían. Por ejemplo, la esposa del rey Ptolomeo se llamaba Arnevet. Arnevet en hebreo significa conejo. Conejo es un animal impuro. Si le van a traducir con eso, el rey iba a quedar muy mal y los judíos iban a quedar mal, entonces por eso se tradujeron de otra manera. Diferentes cosas y todos tradujeron estas palabras, los 70. Dios es un milagro que todos los 70 rabinos estos traduzcan a la Torá exactamente con los mismos ¿cómo se dice? Los mismos detalles que hicieron todos los 70 al mismo tiempo. Ok, eso es lo que pasó. Otra de las cosas que ocurrió, eso es lo que pasó hoy, 8. Son 3 días seguidos de oscuridad que vino al mundo. Esto fue la primera. Mañana noche, el 9 de Tevet, es cuando falleció el Ezra Asoifer, el escriba Ezra. Ezra fue el que construyó el segundo templo. Ezra trajo los judíos después de la destrucción del primer templo con Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Quedaron 70 años en Babilonia y Ezra trae a 44.000 judíos de Babilonia, los más bajos a Babilonia, los trae justamente para construir y empezar a hacer el trabajo en el templo de vuelta, ¿sí? Y justamente Ezra falleció. Ezra está enterrado hoy en día en Babilonia, en Irak. Por más que Ezra trajo a los judíos y hizo construir, y gracias a él se construyó el segundo templo, sino él hoy en día está enterrado en Irak. Y hasta los goyim, los musulmanes, los árabes, cuidan la tumba de Ezra hasta hoy en día, porque es un lugar muy sagrado. Siempre hay milagros que tocar. Bueno, la cosa es que eso ocurrió. Ezra, que fue dice que Ezra, por un lado, eso es mañana a la noche, el 9 de Teves. Ezra, por un lado, dicen que fue más grande que Moisés Rabbeinu. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que alguien sea más grande que Moisés Rabbeinu? Dios lo eligió para que entregue la Torá. Entonces está dice que Ezra, los tiempos de generación, Dios pone en cada generación un tzadik, un justo, que va de acuerdo a esa generación. En la generación de Moisés Rabbeinu se llama la generación del conocimiento. Si Dios eligió esa generación para entregar la Torá, eso significa que la generación era de un nivel muy, pero muy, muy elevado. ¿Sí? Quizá la generación más elevada de toda la historia. La generación de Ezra, miles de años después, fue exactamente lo opuesto. Los judíos, cuando son exiliados en Babilonia y pasan 70 años en Babilonia era un lugar muy, pero muy, muy impuro. Y los judíos se empezaron a asimilar ahí en Babilonia. No todos, pero muchos, ¿sí? Y justo Ezra tuvo que lidiar, el líder de esa generación, el tzadik, el rabino más grande de la generación,
tuvo que lidiar con este tipo de gente. Y a pesar de todo eso, logró no solamente que había mucha gente casada con no judíos, y Ezra hizo que toda la gente dejara a sus familias no judías y se vinieran a construir el segundo templo, y lo logró. Y sabemos que cuando se construye el templo en Jerusalén, Dios empieza a residir en este mundo. Entonces logró lo mismo que Moisés Rabbeinu había logrado, sin embargo con una generación mucho más baja. Entonces el mérito es mucho más. Por eso dice que Ezra es una de las tantas cosas que dice con respecto a Ezra. Eso ocurrió el 9 de Teves. Son 3 días de oscuridad, hoy a la noche, mañana y pasado. ¿Qué ocurre pasado? Se viene un ayuno. Todo aquel que necesita bajar de peso, si quiere ayunar unas horitas. Ok, entonces el martes desde antes que salga el sol a la mañanita hasta después que salgan las estrellas, son pocas, no es mucho día a día. Son de 12 horas. Son menos de 12 horas, porque el día en invierno acá, en Estados Unidos, en Argentina es el más largo de todos, pero acá es el más cortito de todos, porque ya a las 5 termina el ayuno, a las 5:30, 6. ¿Qué ayuno es? El 10 de Teves. El 10 de Teves. Ahí ya se puede comer. Entonces, se ayuna justamente arroz especiales, como cualquier ayuno. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Por qué ayunamos? ¿Alguien conoce todos los ayunos que hay en la Torá? Los ayunos judaicos. Yom Kippur todo el mundo lo conoce, obviamente, porque está escrito en la Torá. Está el ayuno de Gedalia. Ahí está, Gedalia. Sí. Alberto va a responder. ¿Qué más? El Gedalia. ¿Qué pasó en Gedalia? A ver. Podemos hacerlo cronológicamente. ¿Quieren hacer un poquito de paso cañazo ya que estamos viendo historia? Cronológicamente. ¿Cuál fue el primero de todos? ¿Cuál fue el segundo, el tercero, el cuarto y los demás? Yom Kippur aparece, la Torá lo dice justamente, cuando entregan la Torá, es una mitzvah, la Torá claramente. Todos los otros ayunos son preceptos rabínicos. Los rabinos decretaron que hay que hacer ayunos, con excepción de Yom Kippur. Yom Kippur no es rabínico, sino que dice, es así como hay que comer kosher, hay que ponerse tefilín todos los días, hay que ayunar en Yom Kippur. Lo dice la Torá claramente, ¿sí? No se pueden hacer ciertas cosas, es como Shabbat. Ok. Pero además de eso, los otros ayunos que no son rabínicos. En el calendario, si uno se pone a ver, el primero, si empezamos a contar desde Rosh Hashanah, el primero de todos es el que dijo Dubet Mordejai recién, que es el 3, justo el día posterior después de Rosh Hashanah. Es el Tzom Gedalia, es el ayuno de Gedalia. Gedalia fue, a ver qué vamos a hacer, en vez de, como en el calendario judío, vamos a ir cronológicamente en la historia. El primero de todos que ocurrió es el pasado mañana, el martes, es el 10 de Teves. ¿Qué pasó el 10 de Teves? Todos los ayunos, la razón de todos los ayunos tienen que ver con la destrucción del templo, con excepción del ayuno de Esther. En Purim, el día antes de Purim, ayunamos también. Por eso es por un decreto especial que hizo Esther para anular el decreto que había que iban a matar a todos los judíos. Con excepción de ese ayuno, todos los otros ayunos tienen que ver, se fijaron por la destrucción del templo, ¿sí? El ayuno el primero de todos los ayunos entonces que hay es este pasado mañana. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que Nebuchadnezzar, el rey babilónico, que destruyó el primer templo, él, antes de destruir toda la ciudad, lo que hizo fue sitiar. ¿Cómo se hacía? Hoy en día no sé cómo se hace, pero antiguamente, durante la mayoría de la historia de la humanidad, primero los reyes acampaban y sitiaban una ciudad alrededor, con toda su armada, su ejército, y después, ese hecho que la rodeaban, eso decía que no podía pasar, no tenían víveres, no tenían nada más, y después la conquistaban de esa manera, mucho más fácil conquistarla. Eso es lo que ocurrió con Jerusalén. Entonces, el 10 de Teves fue cuando el rey Nebuchadnezzar, el general de Nebuchadnezzar, sitió la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Después de años de estar sitiada esa ciudad, había toda una super empresa sitiando la ciudad, que tenía que estar a veces por años, sitiaron después de bastante tiempo. Ahí es que, esa fue la primera vez que ayunamos, esa hora pasada mañana. Después, la segunda vez cronológicamente,
es 3 semanas antes de la destrucción del primer y del segundo templo. Lo que ocurre es que Nebuchadnezzar también lo que hace es romper las murallas. 3 años después de estar sitiada la ciudad, es que rompe las murallas de Jerusalén, ¿sí? Y después de eso, lo que ocurre es destruye el templo. Obviamente que con todas estas cosas, en general, con la destrucción del templo, no solamente que fue la destrucción del centro, el edificio que es el centro de Judea en todo el mundo, sino que estamos hablando también de una masacre gigantesca. Millones y millones de judíos murieron también, ¿sí? Entonces eso, el 17 de Tamuz, acá en verano, que es después de Shavuot, un mes después, ahí es que conmemoramos, ayunamos también. 3 semanas después de eso es el famoso Tisha B'Av, el 9 de Teab, ¿sí? Que hay muchas leyes de duelo, que es las 3 semanas son famosas. Y el último de todos es este que dijo David Mordejai, cronológicamente, que un año después de la destrucción del templo, del primer templo, quedó Gedalia ben Ahikam. Gedalia ben Ahikam era el último gobernador que quedaba judíos después de la destrucción del primer templo. No todos los judíos fueron exiliados a Babilonia. Quedó una cierta comunidad en Israel. Y el tzadik el justo que estaba en aquel entonces, que era el gobernador, era Gedalia, una persona muy justa, muy buena. Y justo lo asesinaron. Hay opiniones que dicen que lo asesinaron en Rosh Hashanah, pero por cuanto con Rosh Hashanah no se puede ayunar, es un día festivo del acuerdo de Torah, entonces lo pasaron el ayuno justo el día después de Rosh Hashanah, el tercer día de... Y después cuando lo asesinaron a Gedalia también ayunamos, el día después de Rosh Hashanah. Después que asesinaron a Gedalia, entonces ya no hubo más esperanza. Había una esperanza todavía que se pueda volver a construir el templo, ya todo el mundo ya se fue, dijo, por más que estemos acá en cualquier lugar, ya gente que dijo que Dios se olvidó de nosotros, bueno, no importa que eso, Dios nunca se olvida, obviamente, pero la cosa es que ya faltó la esperanza. Tuvieron que pasar 70 años para volver a construir el segundo templo. Esa es la cronología de todos los ayunos. Entonces empezamos con este primero de todos. Una de las cosas interesantes que hay de este primer ayuno pasado mañana, el 10 de Teibes, es que dicen que está escrito que es el más severo de todos. El más severo de todos los ayunos, más que Tisha B'Av, más que el 9 de Av, más que el 17 de Tamuz, todos los que mencionamos, es el más severo de todos. Tan severo como Yom Kippur. ¿Por qué? Y también es una pregunta. ¿Por qué? Porque Tisha B'Av es la destrucción del templo, ahí sí podemos entender por qué es el más severo de todos. Pues si está escrito que es así. Y es el único después de Yom Kippur que también tenemos que ayunar más de 24 horas. Todos los otros ayunos son de mediodía solamente. Este también es de mediodía. Si es de mediodía, ¿por qué está escrito que es el más severo de todos? Entonces, Abu Dharam, uno de los sabios que vivió en España, hace unos 200 años atrás, trae que con respecto a Yom Kippur, que es el único ayuno de la Torá, como dijimos antes, está escrito, las palabras dice, la Torá dice, en la esencia de este día. Con respecto a este ayuno, en los profetas está escrito que vamos pasado mañana, también está escrito la misma expresión, en la esencia de este día. Entonces dice que hay una comparación entre Yom Kippur y este. Así como Yom Kippur, por más que caiga en Shabbat, la Torá lo llama Yom Kippur Shabbat Shabbatón, el gran Shabbat, el gran Shabbat. Yom Kippur, por más que caiga, es el único ayuno que, porque la Torá así lo dice, si llega a caer en Shabbat no se puede ayunar. En Shabbat uno tiene que comer bien que esto que lo otro, pero si Yom Kippur cae en Shabbat, ayunamos en Shabbat, es el único de todos, ¿sí? ¿Quién dice que son 12 horas o 24? ¿Por qué es así? Va de acuerdo. Uno 12, otro 24, eso es parte de la severidad, de cuán severo es el ayuno, de acuerdo a las calamidades. Si la Torá dice que hay que ayunar, la Torá, con respecto a Yom Kippur, la Torá dice claramente, dice que el 10º día del año, después de Rosh Hashanah, vas a ayunar. Ayunar significa las 24 horas. Los otros ayunos, en general, son mediodía, no son 24 horas, porque los rabinos lo impusieron. Entonces los rabinos no van a hacer que la gente deje de comer por 24 horas, por más que pasaron grandes calamidades, pero con recordar, conmemorar eso, con dejar de comer por 12 horas es suficiente, ¿sí?
con excepción de Tisha B'Av. Tisha B'Av dicen que la calamidad es el origen de todas las otras calamidades que pasaron. Y verdaderamente Tisha B'Av no empezó con la destrucción del templo. En el desierto, con Moshe Rabbeinu, también el pecado de los espías también ocurrió en Tisha B'Av. La gente del pueblo se puede llorar. Es el día más triste, más de toda la historia de la humanidad. Entonces, por eso los rabinos dijeron, vamos a llorar 24, pero es el único. Entonces te queda la pregunta, ¿por qué que pasado mañana, por un lado, no es 24, es mediodía que vamos a ayunar? Y por otro lado, dicen que es el más severo de todos. ¿Por qué está comparado con Yom Kippur? Así como Yom Kippur, si cae en Shabbat tenemos que ayunar, y ayunamos en Shabbat, hoy en día también. Dice que si el 10 de Teves, pasado mañana, caería en Shabbat, también tenemos que ayunar. Hoy en día no cae en Shabbat, ¿por qué? Porque desde que se hizo un calendario, antiguamente, la mitzvah en la Toire era poner, el calendario judío iba de acuerdo a los meses, mandaban testigos a ver cuándo sale la luna. Así se decreta como es el primero del mes judío, es como cuando sale la luna. Después, hace 2000 años atrás, se hizo un calendario, hasta que venga Mashiach. Entonces ya no se hace más de acuerdo a si se ve la luna o no, ya está todo prefijado cuándo va a caer. Entonces los sabios, una de las cosas que hicieron es que todos los ayunos nunca puedan caer en Shabbat. Es uno de los cálculos más complicados que existen en hacer el calendario judío, y lo hicieron de tal manera para que ningún ayuno caiga en Shabbat. En Shabbat no se puede, pero sí el ayuno de pasado mañana caería en Shabbat, tendremos que ayunar de vuelta. Por eso está escrito esa contestación a la pregunta, por eso dicen que es tan severo como Yom Kippur. Ahora, a pesar de eso, la pregunta es más grande todavía. ¿Por qué? Porque ¿qué calamidad ocurrió verdaderamente el 10 de Teves? El rey Nebuchadnezzar, el emperador Nebuchadnezzar también fue, así como Alejandro Magno fue uno de los reyes más poderosos de toda la historia, Nebuchadnezzar también fue uno de los reyes más poderosos de la historia, conquistó todo el mundo. ¿Sí? Alejandro Magno fue un emperador. Sí. Entonces, ¿por qué qué es lo malo que pasó? En Tisha B'Av dijimos que hubo una masacre tremenda, gigantesca, murieron millones de judíos, se destruyó el templo, ¿sí? Y otras cosas más malas. Durante toda la historia pasaron cosas malas. El 17 de Tammuz, 13 semanas antes de la destrucción del templo de Tisha B'Av, también tenemos. ¿Por qué? Porque romper las murallas de Jerusalén, también es algo drástico. La verdad es que murieron gente, que esto y lo otro. Muy de hecho que asesinaron a Gedaliah Menachikam también. Es decir, pero ¿qué es lo malo que pasó acá en esta pasada mañana? ¿Qué es lo tanto? Y encima, no solamente que nadie murió. Lo único que hizo Nebuchadnezzar fue solamente sitiar la ciudad de Jerusalén, rodearla nada más. Y estuvieron 3 años. Y está dicho que la Gemara trae que verdaderamente que había, con respecto al segundo templo, que no sé si el primero o el segundo templo creo que dice, que había suficiente comida para estar varios años sin que nadie tenga que hacer nada. Entonces, ¿cuál es lo severo de la cosa? ¿Por qué es ese hecho? Por un lado, decimos que es tan severo como Yom Kippur, si caería en Shabbat tendríamos que ayunar. Por otro lado, no ayunamos 24 horas, es solamente mediodía. Segundo, que nadie murió. ¿Por qué los sabios decretaron que hay que ayunar? En general, si hay una calamidad, si una razón valedera, entonces sí. Pero ¿por qué dicen que hay que ayunar? No tenemos que ayudar. O si hay que ayunar, entonces ¿por qué le dicen que es el más severo de todos? Entonces, la contestación es la siguiente. Que, como dice en la Torá, Kol atjalot kayó, todos los comienzos son difíciles. ¿Qué significa que todos los comienzos son difíciles? Cuando una persona está acostumbrada a seguir su naturaleza. Entonces a uno le gusta ver televisión, al otro le gusta hablar estupideces, al tercero le gusta ver las noticias. No importa lo que sea, cada uno tiene sus cosas. ¿Sí? ¿Hablar estupideces? Sí, hay cierta gente que no todo el mundo. Pero entonces partidos de fútbol. Debe ser una calamidad. sí. Entonces todo ser humano, y todo ser humano no es que tiene cierta tendencia, sino que estamos muy metidos en esa tendencia que tenemos, ¿sí? Cuando de repente la persona no peca. ¿Cómo bien está escrito en la Torá? El Rebbe anterior lo trae bien claramente en el último discurso que dio, el famoso Boss Elegani, que ahora es
cuando festejamos el ascenso del liderazgo del Rebbe, vamos a festejar ahora dentro de un mes, justamente un mes desde ahora. El pasado mañana es el 10 de Teves, dentro de un mes el 10 de Shvat, cuando el Rebbe pasó a ser Rebbe, 1951, 50-51. Entonces, ¿cómo viene, si todos los judíos lo tenemos a Dios dentro de nosotros, somos una nación sagrada, y todo judío tiene, y tantos judíos durante toda la historia, en la práctica, dieron su vida por Dios? No rabinos solamente. Estamos hablando de cualquier judío que no sabía nada, pecaba. Sin embargo, ¿cómo puede ser que el judío peque? El concepto de pecar, y encima si ponemos a decir que un judío peca acá, peca allá, tantos pensamientos, palabras y acciones que no son de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿cómo puede ser que el judío, si no tenemos a Dios dentro de nosotros? La contestación es porque el Yetzer Hará, el instinto del mal que todos tenemos dentro de nosotros, no viene, es muy inteligente, muy astuto, y nos convence, nos miente constantemente, nos hace parecer que la realidad no es lo que verdaderamente es. Nos hace parecer como que todas las cosas buenas son malas, son aburridas, no hay por qué hacerlas, y todas las cosas malas son muy atractivas. Cualquier cosa, la inmoralidad, las cosas robar, matar, te vas a tener mucho dinero, engañar al otro, todas las cosas. Esas cosas son, entonces esa es la manera que nos convence. Pero incluso de esa manera y todo, el Yetzer, el instinto animal que todos tenemos dentro de nosotros, nos empieza a mostrar como que al principio no es tan malo hacer los pecados. Ninguna persona se levanta un día y va a comprar una pistola y le dispara a uno. No existe, nunca existió eso en la historia de la humanidad. ¿De qué manera una persona llega a pecar? Todos los tipos de pecados que hacen, matar, hacer cosas inmorales, idolatría, cualquier cosa que sea, de lo más chiquito a lo más grande. Hay un mecanismo que tenemos dentro de nosotros que al principio nos empiezan a poner en la cabeza, en el corazón más que nada, porque el cuartel general del mal está en el corazón. Entonces nos hace sentir, como por ejemplo, bueno, esa persona que está ahí, la verdad que ese tipo es sucio, esa persona no me gusta, tiene algo que esto que lo otro. Y poco a poco empieza a llenar la cabeza, el corazón a uno, el instinto negativo. Hasta que al final, verdaderamente, un tipo le pega o le hace algo, verdaderamente lo puede llegar a matar, Dios prohíba. ¿Sí? Así funcionan las cosas. Entonces, si una persona, la persona que es inteligente, la Torah misma lo dice, el Rebbe anterior lo dice claramente, que la persona que piensa antes de pecar, no existirá un pecado. Si la persona se pone a pensar de qué es lo que va a pasar con esto, nadie pecaría. El problema es que no pensamos, seguimos al corazón. Si el corazón nos dice enojate, nos enojamos. Si el corazón nos dice deprimite, nos deprimimos. Si el corazón nos dice el instinto animal. El instinto animal, es exactamente. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué es peor? ¿El pecado final o el comienzo de cómo cuando uno se empieza a alejar un poquito, le empezamos a prestar mucha bolilla, atención, a cuando el Yetzer Hará nos dice, mira, ese tipo que está ahí, habla demasiado, que esto hace que... No es ningún pecado. El pecado final. Por un lado. Sin embargo, por otro lado... El comienzo. A ver, ¿por qué decir el comienzo? Sí, es verdad. Pero a ver, ¿por qué? Y es como que es una llamita que empieza chiquitita, como diciendo algo bien suavecito, ¿no? De Exacto. mayor importancia y Exacto. va tomando... Entonces, por eso, exacto, ahí todos escucharon lo que dijo Dubet Mordechai, porque esto es la recontestación. Así lo mismo ocurrió con la destrucción del templo, el primer y el segundo templo, y todas las peores calamidades que pasan en la historia. Por eso es que este es el peor de todos. Por un lado, no tenemos que ayunar 24 horas. Por otro lado, dicen que es el más severo, porque es el comienzo de todos los otros pecados. El comienzo de las cosas es lo peor que hay. Si una persona tiene un negocio, a todo el mundo quiere que le vaya bien el negocio. Y en un negocio nadie es perfecto. A veces que uno mete la pata, no sabe cómo bien funciona el negocio, que esto que lo otro. Si uno podría ver cómo al principio, apenas que una persona se empieza a alejar de lo que tiene que hacer en el negocio, eventualmente quizá lo va a llevar a la bancarrota, Dios prohíba. Pero la bancarrota no viene enseguida. La bancarrota viene después de una serie de eventos que la persona metió la pata acá, metió la pata allá, hizo algo que esto que lo... Si la persona vería al comienzo de todo
ese pequeño detalle que eventualmente lo lleva a la bancarrota, ¿qué es peor? ¿La bancarrota o el comienzo? Y la persona, entonces, sí, es mucho, el comienzo de todo es lo que es el detonante, el detonador de todas las cosas Sí, peores porque que la hay. bancarrota te da alivio, es para que te dé alivio. Bueno, también, esa es otra parte, no estaba El pensando en pecado eso, final tiene más poder. pero acá todo proviene, el poder de todo es donde comienzan las cosas. El Rebbe explica algo más interesante, y esto quizás es la lección principal que tenemos. Lo que estudiamos recién también es importante, pero el Rebbe dice que la palabra Yerushalayim, ¿saben qué significa Jerusalén? Jerusalén significa Iras Sholem. Yerushalayim significa, está compuesto de dos palabras. Yeru Shalayim. Shalayim significa completo, Shalem, y Yeru significa hiero. Como Yar. En Jerusalén las letras salen USA en la palabra Jerusalén. ¿Así? Jerusalén, USA. O sea, estamos conectados. Estados Unidos está conectado con Jerusalén. En la palabra Jerusalén Sí. está USA. Entonces, ¿Qué significa? Que no te entendí. Yerushalayim, si no termina todavía, pues estamos hablando. Yerushalayim significa, está como estas dos palabras. La primera palabra significa temor y la segunda significa completo, temor completo a Dios. Yerushalayim significa, es una ciudad que siempre en toda la historia fue el temor completo a Dios. Es porque estaba el templo. Ahí en general Yerushalayim es una ciudad que Dios la eligió porque había un temor, un sentimiento a Dios único en Yerushalayim, ¿sí? Es el centro de divinidad del mundo que esto y lo otro. Entonces, ¿qué significa que Dios dejó que el rey el emperador Nebuchadnezzar sitiara la ciudad de Yerushalayim? Que es justo cuando estamos diciendo, es cuando una persona no se da cuenta y empieza a perder el temor a Dios, el temor completo que uno. Todo judío, como dijimos antes, la pregunta es ¿cómo puede ser si un judío lo tiene a Dios? La esencia de Dios es nuestra esencia. ¿Cómo puede ser que un judío ni remotamente se deje de poner tefilín todos los días, ni remotamente deje de comer? Si la persona se pone a pensar, es imposible eso. Entonces, la razón es, como dijimos antes, porque el Yetzirah viene poco a poco, y si tierra la ciudad de Yerushalayim, significa de que una persona empieza a darle al corazón y deja de ponerse a pensar en el sentimiento que uno tiene por Dios. Todo judío por naturaleza, todos los judíos nacemos con un temor y amor a Dios. Sí o sí, no existe otra cosa. Y todo judío lo tiene, por más que no es que nacemos y por eso tenemos durante toda la vida. Lo que pasa es que hay muchos niveles, ¿cuánto lo podemos ocultar? Una persona se cría en una sociedad no judía y empieza a pensar. Entonces esto va ocultando cada vez más y más. ¿Eso significa que lo perdemos? No, todos los judíos lo tenemos eso. El sentimiento de Dios, temor y amor a Dios. Pero justamente el sitiar la ciudad de Yerushalayim significa, por eso es lo que significa este ayuno, que es el comienzo de todo, el comienzo de todo pecado, toda cosa mala, es cuando una persona empieza a sitiar, a rodear el temor a Dios que todo judío tiene naturalmente a Dios, ¿sí? Después vienen todas las peores cosas, ¿sí? Y la cosa, ¿cuál es la lección principal? La lección principal es una lección de amor que Dios nos da, que justamente cuanto más bajo estamos, Dios está más cerca de nosotros. Así como un padre con respecto a su hijo. Cuando el hijo le va todo bien, el hijo es inteligente, le va bien en la escuela, es fuerte, está bien en los deportes, está todo perfecto, el padre lo quiere mucho que esto que lo otro, pero cuando lamentablemente el hijo tiene un problema, y cuanto más grande sea el problema que el hijo tiene, el padre revela un amor más grande a ese hijo que tiene un problema, ¿sí? Y si el hijo, Dios prohíba, está pecando, y cuanto peor sea el pecado y le va mal, por la razón que fuera, no importa, hay muchos tipos de cosas negativas, el padre siente un amor mucho más grande. Lo mismo es con Dios y el pueblo de Israel. Todos los judíos somos los hijos de Dios. Y cuanto peor estamos, Dios está mucho más cerca que nosotros. Y justamente este ayuno pasado mañana dice que es el más severo de todos, es el comienzo de toda la tragedia de la destrucción del templo, que esto que lo otro. Dios justamente estaba más cerca que nosotros. Dios, que todo lo ve, obviamente que Dios sabía lo que podía pasar, la destrucción de todas las cosas, pero por cuanto que Dios sabía mejor que nadie, entonces Dios estuvo más cerca de nosotros. ¿Y cómo vemos en la práctica que Dios estaba más cerca de nosotros? Justamente lo que dijimos antes, nadie murió. ¿Por qué los rabinos van a establecer un día de ayuno, que todos tenemos que ayunar? Porque si nadie murió, ¿cuál fue la tragedia? Entonces ahí vemos claramente cómo el amor de Dios
Por un lado es el comienzo de todas las tragedias futuras que van a venir. Y por eso es que Dios no le hace, el concepto es que una persona, si logra recapacitar, cuando Dios nos empieza a dar insinuar que algo malo nos puede llegar a pasar. La única razón que Dios nos dice eso es solamente para que nosotros recapacitemos y empecemos a ponernos tefilín todos los días, comer kasher, estudiar Torah, más lo mínimo indispensable que nos hace. Y eso es lo que pasó en el ayuno. Lo que pasó, nadie murió. Dios nos estaba solamente dando una advertencia. ¿Pero qué tipo de advertencia? Una advertencia con una mortal, un amor tremendo, que a nadie le pasó nada. Yo le digo a una persona, che, ¿sabes qué? Si no te pones tefilín, puede llegar pero no te pasa nada. No estoy diciendo, no estoy gritando, no estoy diciendo nada. Estoy diciendo, mira, fíjate todas las cosas malas. La destrucción del templo ocurrió hace 2500 años atrás, ¿sí? Tenemos desde que Dios nos entregó la Torah, y realmente desde los comienzos de la creación, hasta hace 2500 años atrás que se destruyó el templo, Dios nos mostró miles y miles de ejemplos con el diluvio, todas las cosas que pasan cuando una persona no hace lo que Dios quiere, ¿sí? Y a pesar de todo eso, una vez más, Dios nos ama tanto que nos dice, no, les voy a dar otra oportunidad, les voy a dar una advertencia. ¿Pero qué tipo de advertencia? No les voy a golpear, que a nadie le pasa algo malo, solamente que vean que el imperio más poderoso del mundo está rodeando a la ciudad. ¿Se entiende el concepto de amor tremendo que uno tiene? Lo mismo es que en cada uno de nosotros. Las cosas malas no tienen que pasar, y no solamente que no tienen que pasar, no van a pasar, seguro que no, pero cuando una persona ve algo que está pasando, una persona ve, mira, está viendo esto, el COVID, está viendo, no importa, cada uno ve las cosas negativas de acuerdo, todo está controlado por Dios, no hay pensamiento que uno tenga que no sea por Dios, todas las cosas que una persona ve en la vida de uno, dentro de sí mismo, fuera, todo está perfectamente diseñado por Dios. Las cosas que una persona ve, mira esto, qué malo que esto, que lo otro, son insinuaciones que Dios nos da para que nosotros recapacitemos, pero no de manera con miedo. La gente estaba rodeando la ciudad de Jerusalén y todo el mundo vio a la pepa. Nadie sintió el miedo, justamente por eso también llevó a la destrucción. Pero si una persona usa, pasado mañana, que es el día justamente ahora, que una persona puede recapacitarte, el ayuno se llama un momento de voluntad divina, suprema, porque el propósito del ayuno no es que una persona sufra. Dios odia el sufrimiento, Dios ama el placer, Dios es la esencia del placer. Y la razón es que una persona ayuna es para que una persona esté más en la misma frecuencia, se ponga un poquito más en la frecuencia divina y pueda empezar a sentir un poquitito todo lo bueno que hay, todas las cosas buenas que una persona tome conciencia, pero con amor. Eso es lo principal, que una persona llegue a profundizar. La persona no tiene que llorar. Obviamente que el Tzemach Tzedek dice que si una persona no entiende la gravedad del pecado, la persona nunca se puede arrepentir, no puede recapacitar. Si para una persona ponerse o no ponerse tefilín, comer kosher o no comer kosher, es exactamente lo mismo, obviamente que la persona no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, por un lado la persona se tiene que dar cuenta que es lo bueno y lo malo, pero lo principal después es que una persona sienta el amor. Cuando la persona más siente el amor, entonces ahí la persona logra hacer lo que